Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, soy Daniel Churba, estamos acá iniciando el segundo video de esta serie de videos que habíamos comenzado hace ya un par de semanas. Es una serie en la cual lo que vamos a estar viendo son diferentes temáticas, pero que tienen puntos en común, puntos de confluencia. ¿Sí? Habíamos empezado con el libro Las Lunas de Eugenio Caruti. Hoy vamos a trabajar el libro llamado Astrología de la Personalidad de Dane Rudhyar. Evidentemente ya son libros que tienen en común la cosmovisión astrológica, holística, en parte es lo que vamos a trabajar hoy. Este en particular es un libro que tiene una importancia histórica en relación eh, a lo pionero, ¿sí? Del libro. Es un libro del año 1936. Es un libro que abre un campo, que abre un camino en la articulación entre nociones de la filosofía holística, nociones de la psicología, llamada en ese momento la psicología profunda, ¿no? El psicoanálisis, en su dimensión, en su variante junguiana, ¿sí? Y articulado también con nociones de la espiritualidad oriental. Ahí en ese mix, digamos, en esa relación, en esa articulación de diferentes epistemologías, tradiciones, conceptos, nace algo nuevo, ¿sí? Algo inédito, que si bien tenía sus antecedentes en esos distintos campos, esa articulación que propone el autor es lo que abre todo un desarrollo que va a, a continuar, ¿sí? A continuar hasta el día de hoy. En realidad es un libro que se empezó a leer de manera masiva y empezó a captar una atención distinta recién en la década del 60. Eso marca en gran parte lo innovador, ¿sí? Y lo de alguna manera adelantado a su tiempo de este libro de Dane Rudhyar, que es el primer libro que él publica de astrología específicamente. Ahora vamos a ver algunas características de de la figura, ¿no? De la personalidad del autor en el sentido de su actividad. Una de sus actividades principales tiene que ver con la música. Eh, Él era compositor, también era filósofo. Tiene una biografía, la verdad, muy rica, eh, muy multifacética, ¿sí? Y también muy artística, ¿sí? Él, además de la música, por muchos años se dedicó a la pintura, a la escritura de ficción también, a la escritura de novelas y a la escritura de poesía, ¿sí? O sea que cubrió un amplio espectro ahí en lo que tiene que ver intereses, con sus intereses artísticos, con sus intereses filosóficos, con sus intereses epistemológicos. Y esto obviamente es parte de lo que nos va a transmitir y lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y por lo cual también capta ahí el interés eh, por el cual quiero compartir esto, ¿no es cierto? Bien, vamos a comenzar. Yo voy a ir mostrándoles, como habíamos hecho la vez pasada, algunas placas aquí que estuve preparando. Vamos a ir comenzando con la primera. Ahí tenemos la placa de presentación, el nombre del libro y el año, también el nombre del autor. En realidad es el nombre original, él nace en Francia, el nombre original es Daniel Geneviere, no sé si lo estaré pronunciando bien. Él se cambia el nombre en Estados Unidos, ya después de estar algunos años allí, en parte, según lo que leí, por la dificultad que generaba en Estados Unidos la pronunciación de su apellido original.
y entonces se lo cambia a Dane Rudyard. Él nace en el año 1895, como les decía, en Francia, y a la edad de 21 años, en el año 1916, es que emigra a Estados Unidos, donde vive la mayor parte de su vida, ¿sí? 1895, 1985. Este libro es del año 1936. Hay todo un recorrido que él hace, un recorrido vital que tiene que ver con diferentes intereses. Les adelantaba, en principio, gran desarrollo en lo que tiene que ver con la música, con la composición musical. Y progresivamente todo lo que tiene que ver con la filosofía, la espiritualidad en general. Y en el año 1930, todo el periodo que va de 1930 a 1932 es un periodo fundamental, porque él entra en contacto con un libro que se llama Holismo y Evolución, de Jan Smuts. Jan Smuts, un filósofo, estadista, científico sudafricano, que escribe este libro que tiene que ver con la filosofía del holismo, de lo que se conoce como el holismo. Pionero, de hecho creo que él es quien acuña el término, ¿sí? Jan Smuts. Pero bueno, genera gran impacto en Dane Rudyard, quien se interesa por toda esta dimensión, este desarrollo de lo que propone, que ahora vamos a ver cuáles son algunos conceptos fundantes. Pero también en esos años, 1930-1932, entra en contacto con la obra de Carl Jung, ¿sí? Y la psicología, digamos, en ese momento al psicoanálisis se lo conocía con el nombre de psicología profunda, ¿sí? La corriente junguiana se llamaba psicología analítica también. Entonces, en la confluencia de la filosofía holística y la psicología profunda de Jung, Dane Rudyard comienza a elaborar una articulación de la cual este libro, Astrología de la Personalidad, va a ser el fruto. Es un libro muy importante, es extenso. Yo tomo solamente los primeros apartados para esta presentación. Necesariamente hay que hacer una selección, una cierta síntesis, a partir de la cual, bueno, presentar los conceptos que también más me interesan, ¿no? Yo siempre aclaro que lo que voy presentando de cada libro, de cada autor, tiene que ver con mi filtro de interés personal y la articulación, y siempre también lo que me interesa es estimular la lectura, ¿sí? La lectura propia de los libros y los autores a los que me voy refiriendo. Lo que voy a hacer es voy a pasar a la siguiente placa. Lo que voy a hacer es tomar los primeros 4 apartados de este libro, que ahí están detallados, y voy a enumerar un poco los temas que vamos a trabajar a lo largo del video. El prefacio a la tercera edición, que es de 1970, o sea, casi 35 años después. El prólogo, y de la primera parte los 2 primeros capítulos. El primer capítulo se llama La astrología frente al pensamiento moderno, y el segundo se llama La astrología y la psicología analítica. La psicología analítica, les decía, la psicología de corte de tipo junguiano. Bien, temas a tratar. El enfoque humanístico. Rudyard aclara en este punto que lo que va a tomar, lo vamos a ver, ¿no? Ahora, pero aclara que va a tomar el sentido, la palabra humanístico en el sentido de Abraham Maslow, conocido por ser quien inicia la corriente denominada psicología humanista.
Y dentro de lo que son las etapas de la historia de la astrología, que eso lo va a trabajar en el prólogo del libro, vamos a ver solamente a mencionar algunas de ellas, porque es un tema obviamente inmenso que requeriría como una focalización y eh, y un recorrido mucho mayor. Después vamos a ver entonces el predominio que tuvo el desarrollo racional intelectual y su impacto en nuestra cultura, en nuestra epistemología, en nuestra concepción del mundo. Qué tipos de desequilibrios generó y cuáles fueron algunas de sus consecuencias y cómo de alguna manera visibilizar esto, bueno, implica todo este trabajo de articulación, ¿no es cierto? La antinomia espíritu-materia es una de las antinomias fundantes de nuestra cultura, que nos atraviesa, nos constituye, es parte de lo que va a trabajar Rudyard también, así como las diferentes visiones y funciones que ha cumplido a lo largo de diferentes periodos del tiempo la astrología. Ahí marco esto de la astrología como orden frente al caos y la relación constante, digamos, la relación de sincronía entre un microcosmos y un macrocosmos, que a lo largo de mucho tiempo estuvo vigente, ¿sí? La filosofía del holismo, la evolución como complejización progresiva de las partes. Esto tiene que ver con esta filosofía del holismo, en la cual va un poco a interpelar al positivismo, va a interpelar al atomismo, ¿sí? Aquellas tradiciones epistemológicas que proceden a partir de, en lugar de la integración, a partir de la división, del análisis, de la descomposición, ¿sí? La filosofía del holismo lo que va a proponer, por el contrario, es una visión de tipo integradora y no proceder a partir del análisis y de la división. Y eso va a estar asociado a la filosofía también de la Gestalt, ¿sí? Que en paralelo surge específicamente en Alemania, la filosofía de la Gestalt en los inicios del siglo XX. Y aparece allí la frase, ¿no? Que ya fue mencionada a lo largo de la historia de la filosofía. El primer referente es Aristóteles, esto de el todo es más que la suma de las partes. Tanto la filosofía del holismo como la filosofía y la psicología de la Gestalt van a tomar esto y lo van a desarrollar. La psicología de la Gestalt también todo lo que tiene que ver con la forma en que percibimos, ¿sí? Por eso también se la llama psicología de la forma o de la percepción. Otro tema muy importante y central tiene que ver con la naturaleza del tiempo. Vamos a ver de qué manera la propuesta de Rudyard con esta articulación va a tener que ver con una noción del tiempo en la cual el tiempo es portador de cualidades, ¿sí? Y además en su forma de manifestación se corresponde con patrones de manifestación cíclico, ¿sí? No lineal. Entonces, y con esta característica de la cualidad, las cualidades que el tiempo tiene, no como algo vacío, no como algo meramente cuantitativo, podemos decir. Y en ese sentido vamos a ver diferentes concepciones del tiempo, ¿no? La concepción positiva y la negativa. Bueno, por último, lo que tiene que ver con la intuición, la importancia de la intuición en la percepción holística. Esto fue trabajado por el filósofo francés
Henri Bergson, y también retomado por Jung. Y vamos a ver el concepto de individuación, ¿sí?, en Jung. Esta es un poco la propuesta de lo que me interesó tomar del libro, que obviamente, bueno, es mucho más extenso. Pero estos son algunos de los conceptos principales que me interesaron tomar para este video. Bueno, vamos a comenzar con este prefacio a la tercera edición de 1970, en la cual Rudyard menciona esto que les decía antes del interés por Jung y por Smuts. Y la frase puntual, ¿no?, de Rudyard dice: entonces se me ocurrió que a la astrología se la podría usar en estrecha conexión con la psicología profunda si se la consideraba bajo una nueva luz. Bueno, esta nueva luz tiene que ver con una cierta apertura, una cierta flexibilidad en relación a cómo entender y la forma de aproximarse a la astrología. En general, en la tradición astrológica a lo largo del tiempo, hay un énfasis muy de mucha rigidez y muy taxativo en cuanto a la división de lo bueno y lo malo, ¿sí?, de lo que trae fortuna o de lo que trae desgracia, como algo de vuelta, ¿no?, como muy taxativo y muy o condenatorio o exaltatorio, laudatorio, ¿no? Y eso lo que generaba es una distancia, obviamente un temor, ¿no?, con respecto a la astrología en general. La novedad en el planteamiento de Rudyard, una de las novedades fundamentales, es que va a mantener lo que tiene que ver con la capacidad de elección, de decisión de las personas en cuanto a lo que tiene que ver con sus energías, y en lugar de hablar de bueno o malo en relación a las influencias astrológicas y planetarias, va a proponer un enfoque que tiene que ver con un camino de integración, ¿sí?, un camino de integración en la cual hay cualidades distintas que es posible a lo largo de un proceso ir integrando e ir viviendo, ¿sí? Va a hablar de potencialidades, va a hablar de características. En este punto es que aparece una posible articulación con la psicología y una diferencia, una innovación, como él dice, una nueva luz en cómo entender a la astrología misma. Dice que es un enfoque humanístico, les adelantaba antes, tiene que ver con la noción de Abraham Maslow, como lo toma él, y dice que tiene que ver con esto de, bueno, procura ayudar y guiar a los individuos considerados como personas que, estando en evolución, aspiración y autorrealización, pueden en ocasiones alcanzar momentos de elevada conciencia espiritual. Bueno, esta referencia a lo espiritual también es algo, digamos, también innovador, y algo que en general está velado en lo que tiene que ver con la psicología tanto académica como institucional, ¿no? La noción de espíritu suele quedar, de espíritu, de alma, ¿no? Si bien la psicología en su raíz etimológica, psique, tiene que ver con alma, esto se lo ha reemplazado en lo que tiene que ver con lo institucional, lo disciplinario y lo académico por procesos mentales, ¿sí? Aquello que puede ser estudiado bajo lo que sería el método científico, ¿no? de observación, de comprobación, etc. Más allá de que el psicoanálisis obviamente alude a, y es una de las innovaciones del psicoanálisis, a lo inconsciente, ¿no? Por eso
esa división entre conciencia e inconsciencia tiene que ver con la denominación de psicología profunda. Pero este aludir a la conciencia espiritual forma parte del enfoque humanístico de Maslow y lo que le interesa también tomar a Rudyard para este trabajo. Bueno, ahí aparece esto que les decía antes: ningún planeta es en sí mismo bueno o malo, cada mapa natal es tan bueno como cualquier otro, en el sentido de que simboliza lo que la persona potencialmente es. Y dice Rudyard, personalidad en el sentido de Smuts y Jung, una totalidad orgánica en la que se integran progresivamente las naturalezas fisiológicas y psicomental del hombre. Ahí la alusión a lo fisiológico es importante también por lo que vamos a ver ahora en relación a la evolución de la historia de la astrología y cómo ha quedado velado también todo lo que tiene que ver con la dimensión de lo fisiológico en el sentido de lo biológico, lo instintivo y lo intuitivo, que vamos a ver cómo lo articula ahora el autor. Bien, en el prólogo se llama Preludio a una historia de la astrología. Dice que la finalidad de este libro es abrir camino para un nuevo tipo de astrología que ayude a los hombres a llevar una vida más significativa y por tanto más espiritual. Significado básico de la astrología como una filosofía viva y práctica de realización e integración psicológicas. Dice, la astrología viva de todos los tiempos tiene como nota clave básica la integración. Bien, un poco en el sentido y en el espíritu de todo lo que les venía comentando. Y ahí habla de las etapas, ¿no? De algunas de las etapas a lo largo de la historia de la astrología, una etapa animista en la cual el hombre primitivo, dice, todavía vivía en el vientre de la naturaleza, no había diferencia ni entre lo externo y lo interno, o lo objetivo y lo subjetivo. Menciona que esto lo llama Levi Brühl, lo llama participación mystique, ¿sí? Participación mística, en la cual hay una identificación psicológica con los objetos. Otra fase es la vitalista, en la cual ya, dice Rudyard, hay una primera etapa de domesticación de la naturaleza, en el sentido de una utilización para la producción de algunas de las regularidades cíclicas que ya se empiezan a tomar en cuenta. Por ejemplo, dice, conociendo la ley de sus crecientes y menguantes cíclicos, trabajando en armonía con sus mareas, el hombre puede utilizar la vida. La astrología se convierte en un estudio del misterio universal de las transformaciones dinámicas periódicas que constituyen la esencia de la vida. Bueno, aquí dice que en esta etapa vitalista lo que era el temor a la naturaleza es vencido, dice, la selva es dejada atrás y los hombres se convierten en ganaderos o en agricultores. Bien, a partir de esto dice que se empieza a formar una superestructura más mental, más abstracta. Se empieza a poner en visibilidad lo que tiene que ver con lo numérico, ¿sí? Dice, se registran, grafican, comparan y estudian los movimientos de los cuerpos celestes y se comprenden los valores abstractos implícitos en sus revoluciones. Aparece esta idea de las relaciones numéricas precisas e inmutables y esta noción que les adelantaba antes de del orden celeste como resguardo contra el caos de la naturaleza, tormentas, inundaciones, sequías, cataclismos, etc. Momento muy importante, momento histórico muy importante, en el siglo VI a.C., en donde en diferentes lugares, diferentes áreas del mundo aparecen figuras espiritualmente muy importantes. Dice Gautama el Buda, Lao Tse, Confucio, el último Zoroastro, Yutzap, Pitágoras y después Platón. Una época crítica, dice Rudyard, que señaló la inversión potencial de todos los valores humanos.
aquí aparece un inicio de una introspección absolutamente inédita, en la cual aparecen dice Rudyard, los valores psicológicos, ¿no? Esta capacidad del hombre de verse a sí mismo, de empezar a pensarse a sí mismo, más allá de lo que tiene que ver con lo fisiológico, más allá de lo que tiene que ver con el cuerpo, con la naturaleza. Y dice que empieza a surgir de a poco una nueva selva, que ya no es la selva contra la cual luchaba y tenía que sobrevivir, la selva de la naturaleza, ¿sí? Y de la lucha por la vida, sino que empieza a aparecer una nueva selva, dice, en un nivel psicomental. Dice que hasta ese momento la astrología, bueno, significaba un desarrollo espiritual práctico, pero desarrollo espiritual a través del cuerpo, ¿sí? Eso es uno de los focos que me interesa resaltar para lo que vamos a seguir viendo. Y dice una visión crítica, ¿no es cierto?, a lo que pasó después, desde ese momento, ¿no?, del siglo VI antes de Cristo, hasta el surgimiento del cristianismo, ¿no es cierto? Dice, en Grecia la mente se convirtió en mero intelecto analítico y la sabiduría en sofistería. Lo que dice en un momento Rudyard es que ese momento tan importante de conexión espiritual, de nuevo conocimiento espiritual del siglo VI, no pudo ser sostenido, no pudo ser integrado, y hubo toda una serie una época de siglos, ¿sí?, de cierta decadencia en ese sentido, en el sentido espiritual. Y esa decadencia se expresó de esa manera, ¿no?, en el punto de entender a la mente, limitar a la mente a lo que sería el intelecto analítico. Lo que señala allí Rudyard es que esto lo que produce es una pérdida de síntesis, y esa pérdida de síntesis a su vez repercute en una pérdida de significado vital, ¿sí? Y aparece entonces la idea de un orden abstracto escindido de la naturaleza. Hay algo interesante para articular con ese momento del siglo VI antes de Cristo. Richard Tarnas, en su libro Cosmos y Psique, menciona esa época como la era axial, ¿sí? Y hace todo un rastreo también astrológico, y nota ahí un momento muy importante desde lo astrológico mismo, ¿no es cierto? Un momento único en la historia en el cual los tres planetas más lentos y que fueron descubiertos en los últimos siglos, Urano, Neptuno y Plutón, haciendo el rastreo de esa época, de ese siglo VI antes de Cristo, lo que ve ahí Richard Tarnas y lo articula en su libro es que esos en ese momento estaban en conjunción, y es una conjunción que se da, no recuerdo el número de años, pero es un número absolutamente astronómico, y la coincidencia significativa, ¿no?, que aparezcan en diferentes lugares del mundo estos maestros espirituales en un momento en el que se da la triple conjunción de Urano, Neptuno y Plutón como algo muy significativo. Bien. Aquí en esta placa que estamos viendo, la primera referencia tiene que ver con esto, ¿no?, con el orden de lo racional en el sentido del intelecto. Dice que el orden racional del intelecto es de una calidad diferente a la del orden biológico. El intelecto es solo un medio que ayuda al hombre a elevar su conciencia desde el nivel fisiológico hasta el psicomental. No puede llenar a la vida humana con un significado vital. Crea un individualismo de índole separativa, basado en el análisis, pero no en la síntesis. Bueno, lo que señala allí Rudyard es ese desequilibrio entre las dos funciones, obviamente, de análisis y de síntesis.
y cómo eso repercute en la organización de la vida, ¿no? Dice, ahora los hombres empezaban a ocuparse de un orden abstracto, no más del cosmos dentro de la naturaleza, el cosmos vivo, sino de pautas ideológicas de lógica. Dice, los griegos buscaban evadirse del mundo trágico de la naturaleza y de su destino pasional, mediante el pensamiento puro, mediante la contemplación estética pura y mediante el amor platónico. Bien, y en este sentido es que se empieza a tomar forma esta antinomia constituyente de nuestra subjetividad, que es la antinomia espíritu-materia y sus derivados, ¿no? Cuerpo-alma, etc. En donde, dice Rudyard, la fe, la obediencia ciega y el amor, entre comillas, son vueltos contra la vida biológica natural e instintiva. O sea, empieza a hacer algo condenado, lo que tiene que ver con el cuerpo, con los instintos, con la naturaleza misma, en aras de valores, de creencias, que tienen que ver con esta idea de obediencia y lo que llama ahí de amor o de sentimientos, ¿no? Dice Rudyard, surgen las religiones de los sentimientos como una reacción psicológica ante este orden abstracto que se empieza a imponer. Dice, así empezó el divorcio entre el espíritu y la carne, los hombres perdieron el sólido orden de los instintos naturales y fueron incapaces de alcanzar otra solidez, la de un orden superior de vida en el nivel psicomental. Y se encontraron entonces en una nueva selva, una selva psicológica. Bien. Dice ahí que los hombres perdieron ese nivel de los instintos naturales, no alcanzaron el otro, entonces quedaron como en un reino intermedio, dice Rudyard, ¿no? Dice, las festividades y ceremonias religiosas celebradas a lo largo del año se instalaron reproduciendo las viejas festividades biológicas basadas en la astrología de la era arcaica. La observancia de estas ceremonias mantenía la selva lejos del alma. Bien, ahí pasamos a lo que sería la primera parte del libro, el primer capítulo de la primera parte. Se llama La astrología frente al pensamiento moderno. Ahí tenemos la placa. Vamos a permitir que puedan ver la placa completa. Ahí estamos. Dice Rudyard, la astrología es un álgebra de las cualidades. La astrología y la matemática solas carecen de sustancia, pero invisten con coherencia, norma, lógica y orden a cuanta realidad sustancial se asocie con ellas. Y allí comienza a referirse a la filosofía del holismo, al libro de Smuts. Y ahí tomo también una referencia de Chet Drovsky, que escribió un artículo sobre Rudyard, y que cuando habla un poco de esto del holismo y del libro de Smuts, dice que el libro describe al universo como un sistema de totalidades interconectadas, todo es parte de algo mayor y todo contiene una parte que a su vez contiene otras partes. El holismo sostiene que no hay final para estos niveles interconectados. Y también el holismo está relacionado con la idea de campo, ¿sí? Todo lo que es una totalidad tiene un campo. Y la idea de este campo, dice Drovsky, se desarrolló mucho en psicología y en física, ¿sí? en las dos disciplinas. La idea del holismo le da un marco de referencia que era mucho más flexible que la teosofía, ¿sí? Dice que le da este marco de referencia más abierto y más flexible a Rudyard que el que le daba la teosofía, que era una de los ámbitos en donde él había empezado a
a conocer y a moverse en esos primeros años en Estados Unidos. Bueno, volviendo a Rudyard, dice, la materia, la vida y la mente no consisten en elementos fijos, constantes e inalterables, y en segundo lugar, además de las partes o de los elementos de las cosas, hay otro factor activo, el todo, que la ciencia no reconoce. Bueno, esto como base de la filosofía del holismo, ¿no? La evolución es la complejización progresiva de las partes o de los elementos cooperantes, con un simultáneo aumento de la unidad de la pauta con la que se combinan. Es pues una creciente serie de todos, desde los modelos materiales más simples hasta los más avanzados. De alguna manera es un recorrido complementario, casi inverso, ¿no? Simétrico, del recorrido por la ciencia, por el método científico, ¿no? En lugar de descomponer hasta en sus mínimos elementos para conocer la realidad, aquí lo que propone la filosofía holística es que hay una totalidad operativa que está activa, y que la relación entre el todo y las partes es algo sobre lo cual es necesario tener en cuenta y no caer en reduccionismo, ¿no es cierto? Que es lo que se interpela cuando se habla acerca de, por ejemplo, el positivismo, el mecanicismo, la lógica causal. Bueno, vamos a esta serie de nociones que vamos a ir recorriendo. Bueno, entonces dicen electrones, protones, átomos y moléculas, compuestos inorgánicos y orgánicos, coloides, protoplasma, plantas y animales, mentes y personalidades son solo algunos pasos en este movimiento del holismo. El todo es creativo siempre que las partes conspiran para formar un todo, surge algo que es más que las partes. Bien, vamos a pasar a esta parte en la que empezamos a hablar de un tema central, que es el tema del tiempo, las concepciones del tiempo que implica esta filosofía. Hay una primera referencia a Bergson, les adelantaba antes, el libro se llama La evolución creadora. Dice que el tiempo de la ciencia es puramente matemático, no tiene valor vital intrínseco, y Bergson trató de acercarse a este otro tipo de tiempo, no el de la ciencia, sino uno con un significado intrínseco, que lo llamó duración, ¿sí? El tiempo positivo agrupa elementos operativos a través de un proceso de correlación y holización de estos elementos. Podría denominarse a este proceso ciclo lógico, dice ahora Rudyard, porque el tiempo es esencialmente cíclico en sus manifestaciones. La mente de tipo creativo pronto fue oscurecida por el tremendo progreso de la mente de tipo lógico, por el intelecto analítico. La causalidad y el mecanicismo, lo que les mencionaba recién, condujeron a la formulación de las leyes de la termodinámica y a la idea de entropía. Y dice, al universo se lo veía como agotándose. La lógica holística entonces estudia la armonía estructural, el crecimiento, el desarrollo, la desintegración o transfiguración, ya sean de organismos biológicos habituales o los mentales y espirituales más trascendentes. Bueno, esta tensión con lo que implica el tiempo y las diferentes modalidades de tiempo o formas de aproximarse a esto es algo central. De hecho, vamos a ver en la próxima placa que seguimos trabajando con esto, esta distinción entre tiempo positivo y tiempo negativo. El tiempo positivo va a tener que ver con este tiempo de la filosofía holística, en la cual ve al tiempo como el nacimiento continuo de aquello que puede seguir combinándose entre sí, formando en ese proceso todos cada vez mayores. Y aquí dice, es el tiempo creador, ¿no es cierto? Porque dice, cada momento se aprecia como un nacimiento, viviendo creadoramente en un constante proceso de creación de todos, ¿sí? Cuando menciona todos, es
esa dimensión holística, ¿no? Esa dimensión holística operativa. En cambio, en el concepto negativo, dice Rudyard, cada todo muere a cada momento en sus partes. De manera que lo único que el todo puede hacer es tratar frenéticamente de obtener nuevas partes y así dominar las leyes causales de la relación entre las partes para que mediante una diestra ingeniería, dice, a esa fatídica desintegración se la haga tan lenta como sea posible y se preserve la estructura espacial. Y en lo psicológico, en el siguiente párrafo viene como a mostrar la consecuencia psicológica, ¿no es cierto?, de ese tiempo negativo. Dice, aquí la autopreservación se cumple mejor por medio del autoengrandecimiento, lo cual conduce al imperialismo y la codicia, con un trasfondo constante de temor. Abarca el uso de un intelecto poderoso que reduce todas las cosas a elementos a fin de asimilarlas, lo cual es absolutamente increativo porque está divorciado de la fuerza holística del tiempo. Bien. Bueno, el tema del tiempo está asociado a la intuición, ¿sí?, como una vía. Vamos a ver de qué manera se lo asocia y lo articula, como una vía a partir de la cual conectar con esta modalidad del tiempo positivo y con esta fuerza creadora, ¿no es cierto?, de lo holístico. Vamos a... Dice Rudyard, el nuevo tipo de astrología que tratamos en este libro se funda en este concepto positivo del tiempo y en consecuencia implica el uso de una facultad que no tiene cabida en mentes agobiadas por el concepto negativo del tiempo, su determinismo y sus temores. Lo que es interesante aquí es observar cómo relaciona el tiempo negativo con el temor del determinismo, ¿no? Es paradójico porque justamente la forma en la cual él articula y propone esta relación entre la astrología y la psicología, que tiene que ver con mantener de alguna manera la posibilidad de elección, de cierto libre albedrío, para integrar las potencialidades de lo que uno es, se opone a esa dimensión determinista, ¿no? A la cual en realidad está asociada al tiempo negativo, porque dice justamente ahí, en oposición a esto vemos el desarrollo de la facultad de la intuición, que es la facultad para identificarse con la fuerza del tiempo creadora. Empieza con el instinto biológico, capta la situación y cada confrontación nueva como un todo y reacciona instantáneamente como un todo. Bergson define la intuición como instinto que es consciente de sí. La naturaleza esencial de instinto e intuición la define como simpatía. Bueno, aquí vemos cómo a través de Bergson retoma esta idea del instinto no como algo a ser condenado en sí mismo, el instinto, el cuerpo, lo fisiológico, ¿no?, lo que hablábamos antes, sino algo que una base sobre la cual en ese siguiente nivel psicomental y al ser consciente de sí permite el acceso a la intuición, ¿sí? Esto lo toma de Bergson. Dice, la intuición es una especie de captación instintiva. A través de la intuición cualquier contenido se presenta como un todo completo. Y ahora también una cita de Jung sobre la intuición. Dice, la cognición intuitiva posee una naturaleza intrínseca de certidumbre y convicción que le permitió a Spinoza apoyar a la ciencia intuitiva como la forma suprema de cognición. Bueno, ahí también muy, muy relevante me parece esa cita de Jung sobre Spinoza, poniendo en un lugar ahí muy importante, ¿no?, a la intuición como forma suprema de cognición, de acceso al conocimiento también, ¿no? Dice, intuición es percepción holística, percepción consciente del yo, la totalidad, de cualquier todo.
no se basa en la lógica causal. Los símbolos son representaciones de cualidades que pertenecen al holístico, a los todos. Todas las intuiciones se basan, dice, en símbolos. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, los últimos párrafos sobre el tema de la intuición. En un momento pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos despertar este estado de identificación, esta capacidad de intuición? Dice, solo mediante la formulación de una situación o una imagen que de una manera dramáticamente activa exteriorice la cualidad, ¿sí?, del todo, y que además tienda a despertar la experiencia de esa cualidad en otros. Ahí me parece interesante relacionar esto de la imagen, de una imagen que a través de una imagen se pueda, de una manera dramáticamente activa, exteriorizar esa cualidad. Una de las experiencias que en la cátedra, en la Facultad de Psicología, en la materia de Teoría y Técnica de Grupos, un momento de una jornada de producciones grupales, en las cuales solemos hacer psicodrama y multiplicación dramática, y como en un momento, en una de las consignas, justamente tiene que ver, ¿no?, con cerrando los ojos y después de un momento de distensión, de caldeamiento, de relajación, permitir que venga una imagen, ¿no? Justo esa consigna. Y a partir de esa imagen, imaginar una escena. Me parece que en esta descripción de Rudyard de la intuición tiene que ver con un paralelismo muy importante con eso, ¿no? Porque relaciona esa imagen con la forma de dramatizar, ¿no? De que de una manera dramáticamente activa exteriorice esa cualidad. Me parece que en la construcción en la imaginación, ¿no?, en la facultad de la imaginación y en la construcción de una escena, la imagen tiene entonces un acceso privilegiado para esa facultad, que es como otra forma, ¿no? No es la forma en la que estamos acostumbrados, ¿no?, la forma racional, intelectual, académica, etc. Dice, el hombre moderno usa su mente analítica en tal medida que ya no puede captar una situación, ni puede captarse como un todo. Ni el instinto ni la intuición analizan a un hombre o a una situación trozo tras trozo, sino que los captan en su totalidad y de inmediato. Los ven en su totalidad y como identificados con una o varias cualidades, lo cual determina una reacción correcta. Bien, ahí siguen marcando este contraste entre lo que sería el camino de la intuición, que tiene que ver con esta modalidad holística, y la modalidad del intelecto analítico, ¿no? Bien, vamos llegando a la última parte. Este es el segundo capítulo de la primera parte, en lo que sería el libro. Se llama la astrología y la psicología analítica. Aquí hay algunas articulaciones en relación a Jung. Entonces vamos a ver. Empieza hablando del principio sincronístico. Dice, realmente parece como si el tiempo, lejos de ser una abstracción, es un continuum concreto que contiene cualidades o condiciones básicas que se manifiestan simultáneamente. Esto implica una fuerza generativa del momento, dice Jung. Es no solo que cuanto nazca o se haga en este momento del tiempo tiene las cualidades de este momento del tiempo, sino que cada momento crea, ¿sí?, para cada todo el deber de cumplir la cualidad del momento. Bueno, hay un énfasis ahí muy importante en esto, ¿no?, en lo que mencionábamos antes del tiempo como portador de cualidad, y no como algo vacío, cuantitativo, etc. Dice, en lugar de decirnos qué ocurrirá, la astrología ayuda a revelar la cualidad de momentos particulares y de los ciclos mayores arraigados en esos momentos. Y ahora vienen algunas citas específicamente de Jung, ¿sí?
Dice, entre nosotros este pensamiento sincronístico ha estado ausente. Perdón. Entre nosotros este pensamiento sincronístico ha estado ausente de la filosofía desde la época de Heráclito y solo reaparece como un débil eco en Leibniz. Sin embargo, no se extinguió, sino que continuó viviendo en el crepúsculo de la especulación astrológica y hoy en día sigue estando en el mismo nivel. Bien, bueno, esa referencia tanto a Heráclito como a Leibniz son muy importantes, esa referencia de Jung. De hecho, Leibniz, tengo pensado trabajar un cierto material de Deleuze sobre Leibniz que me parece que es muy afín a toda esta cosmovisión. Me parece muy interesante realmente. Después otra cita de Jung. La astrología tiene asegurado el reconocimiento por parte de la psicología sin ulteriores restricciones, porque la astrología representa la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad. Bien, esta también es una cita bastante directa, bastante clara, sobre la cual Rudyard hace sus observaciones, pone ahí algunos bemoles, digamos, pero que son más de detalle, ¿no? En lo que es el espíritu general de la frase, lo toma, ¿no es cierto?, en ese mismo sentido. La psicología analítica de Jung, una psicología cuyas raíces pueden afirmarse en el psicoanálisis freudiano, dice Rudyard, pero cuyo tronco y floración viven en estratos del ser casi tan apartados del pensamiento freudiano como la visión de un Lao Tse o un Platón se aparta de la de un viviseccionista de laboratorio. Bueno, ahí con una analogía o una metáfora bastante fuerte marca la diferencia de lo que sería un espíritu más analítico, más de observación, de descomposición, de lo que sería lo que venimos un poco hablando en relación a la lógica atomista, ¿no?, con la que liga algunos aspectos ahí del pensamiento freudiano, y el contraste que establece con Jung, en la cual le da este carácter más integrador, toma mucho lo que tiene que ver, ahora vamos a ver el concepto de individuación en ese sentido de integración, y también otra visión del inconsciente, ¿no es cierto? Una noción del inconsciente que no tiene que ver con, que no se agota en algo materialista o en algo somático ligado a la sexualidad, sino que atiende a aquello que tiene una connotación espiritual. Bueno, eso es en parte de las diferencias, ¿sí?, que tuvieron ellos mismos, ¿no?, Freud y Jung, y que es un capítulo aparte sobre el cual también se podría hacer un desarrollo más extenso. Bien, finalmente hay una diferencia que establece ahí Rudyard entre los juicios éticos y los estéticos, que yo un poco le puse otro a esta misma diferencia porque me pareció un párrafo muy, muy interesante. Le fui poniendo como otros nombres en ese contraste, ¿no? Ahora vamos a ver. Lo que él llama juicios éticos va a tener que ver, según mi mirada, con una lógica dicotómica, excluyente, jerarquizante y en todo ese sentido reduccionista, en tensión con lo que va a llamar juicios estéticos, que va a estar del lado de una lógica de la relación y en la cual sostiene una tensión creativa de opuestos complementarios. Bien, el párrafo lo voy a leer y voy a marcar algunas cosas. Ahí dice: los juicios éticos crean el mal,
Los juicios estéticos producen tensiones, énfasis, alivio, contrastes, luz y sombra, representación real e implícita, gradaciones y sugestiones. Esto tiene que ver con las diferentes, en parte se puede articular con las diferentes visiones de la astrología, ¿no? La astrología a veces más tradicional, por un lado aparecen con juicios muy taxativos, en donde aparece esto dicotómico del bien y del mal, o de lo bueno y lo malo, ¿no? Dice que los juicios estéticos, ahí continuando con el párrafo, equilibran opuestos y nunca condenan absolutamente, armonizan, nunca descartan, se ocupan de relaciones totales que estiman en la totalidad de sus elementos. Ningún elemento puede ser cancelado sin estropear la relación. De hecho, ningún elemento en ninguna relación puede ser cancelado. Esto es central, ¿sí? Esto de que ningún elemento puede ser cancelado sin estropear la relación es central tanto a nivel psicológico como en esta visión de la astrología que propone Rudyard, en la cual justamente lo que se integra es aquello que en principio produce una diferencia, que puede producir una sensación de distancia, pero que el camino de integración justamente tiene que ver con ese trabajo, no de separación o de antagonismo, o de proyección, podemos decir en lo psicológico, sino justamente de integración. Dice, uno puede transformarlo mediante cancelación aparente en una fuerza mala, pero para quien actúa según el verdadero principio de la estética no existe el mal y tampoco existe el bien. Solo hay forma o relación que vincula todos los elementos en una totalidad que incluye luz y sombra, cresta y depresión, énfasis y mera implicancia. La falta de significación se debe solamente a la ineptitud del hombre para percibir la significación. Dice, por lo tanto no hay mal salvo ignorancia. El resultado es que el hombre puede ser educado en la percepción de significaciones, hace de todo lo vivo una actividad estética, una actividad creadora. Bien, ahí me parece muy interesante esto de la percepción de significaciones, ¿no? Cómo uno puede entrenarse en la percepción de significaciones. Cómo esto implica una percepción más que una creencia, ¿no es cierto? También. Y finalmente, dice, el motivo filosófico que subyace en todos los conceptos de Jung es el de la reconciliación de los opuestos. Bien, ahí es también, ¿no es cierto? Interpelando lo que sería las antinomias excluyentes y jerarquizantes en pos de esa tensión creativa de los opuestos. Bien, y finalmente, para terminar, de lo que fui desarrollando, tomo 4 puntos. Ahí vamos a ver un poco estos 4 puntos a modo de una especie de síntesis de cuestiones ahí que me parecen muy relevantes. La primera tiene que ver con la filosofía del holismo, que interpela la epistemología positivista, la lógica mecanicista, atomista, causal. La segunda, la naturaleza espiritual del cuerpo, de los instintos y de la naturaleza en sí misma, o sea, la naturaleza como algo espiritual. La valoración de la intuición en ese mismo sentido. Eso, por su lado, interpela las antinomias que vimos, materia-espíritu, cuerpo-alma, etc. Por otro lado, el tema del tiempo, la naturaleza del tiempo, como portador de cualidades y organizado en patrones de manifestación cíclica. Eso interpela el tiempo como algo meramente cuantitativo, vacío, lineal. Y por último, lo que acabamos de ver en la placa anterior, esta lógica de tensión creativa e integradora de las cualidades. Y esto, teniendo en cuenta que esto lo que interpela entonces es la lógica
representativa, la lógica de valoración moral, ¿sí? Antinómica, excluyente, esta lógica que se basa en esto de lo bueno, lo malo, o lo permitido, lo prohibido, etcétera. Bien, bueno, estos son algunos de los conceptos que me interesaba compartir en relación a este libro pionero que abre un camino, ¿sí? Abre un camino en ese momento, que fue revalorizado muchos años más tarde, y al día de hoy sigue siendo un libro que me parece insoslayable para tener en cuenta la articulación de estas problemáticas. Bueno, espero que les haya interesado y continuaremos entonces en la próxima.